Oye, gordo, ya estoy harta. Don Pancho nos volvió a subir la renta. ¿Qué? ¿Otra vez? No puede ser. Ya solo trabajo para pagar la renta. Ay, gordo, ¿qué vamos a hacer ahora? Ay, es que pues, no sé. Está requete bien difícil para sacar un crédito. Oiga, compadre, disculpe que me meta, pero debería ir con Promotoría ASIC. Ellos están dando muchas oportunidades para que adquiera un terrenito o una casa. Y solo necesita pagar un pequeño enganche. Júrale, compadre, eso suena requete bien. ¿Ya viste, gordo? Vamos de una vez. Pues vamos. No esperemos más. A lo que nos cruje. Vamos, compadre. Pues vamos, pues. Si una casa quieres construir, un terreno debes adquirir. Con Promotoría ASIC lo puedes conseguir. Aprovecha nuestras ofertas de septiembre y por solo 5,000 pesitos o 100,000 de enganche, obtén tu terreno o tu casa. Ya no pagues más renta, invierte en tu patrimonio. Llama ya al 771-718-8713. Promotoría ASIC. En Lengua Tóxica tenemos lo que tú necesitas: arte, cultura, deporte, diversión. Ven, acércate con nosotros. lenguatóxica.com y lenguatóxicaradio.com. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Numen Court. Yo soy Brianda Lascano y bueno, los invitamos a seguir nuestras redes en Facebook, en YouTube y en la página oficial de lenguatóxicaradio.com. Y bueno, la semana pasada estábamos tratando temas sobre el ser contemporáneo y bueno, tuvimos muchos comentarios, algunos súper positivos, otras preguntas de cómo podíamos acercar a los niños al arte y fue una interacción muy divertida con ustedes como espectadores. Durante el día hablé con Jesús Valtierra, que le mandamos un abrazo porque fue su cumpleaños. Y bueno, él compartió un pequeño fragmento que escribió sobre lo que él había sentido durante el programa. Y bueno, él dice: cuando el arte sale del corazón, se tienen más que realidades, va más allá de la imaginación. No es dibujar, no es textear, es vivir y respirar. Simplemente nosotros somos la maravilla que jamás será descubierta. Y bueno, me parece muy interesante esta reflexión que hizo, porque hablábamos sobre las interpretaciones que puede dar el espectador ante una obra de arte. Entonces, pues aquí él nos dice que cuando el arte sale del corazón se tienen más de una realidad. Y bueno, sí es cierto, cuando un artista hace una obra, bueno, el espectador es completamente libre de expresar lo que le hace sentir lo que está viendo. Hablábamos de que el ser contemporáneo va más allá, no se queda nada más con lo que tiene, con las luces de su contemporaneidad, sino que ve la oscuridad y ve estos fragmentos que nadie ve, estas pequeñas problemáticas que las toma y entonces las resalta en su contemporaneidad o en su época. Y bueno, también me recuerda mucho un texto de Foncuberta en el que habla del espejo, y entonces el espejo lo pone como la fotografía y bueno, él dice que intentamos tener una imagen que capte la realidad y es lo que el espejo o en este caso la cámara está generando. Entonces cuando Jesús dice que el arte es vivir y respirar
Y hago énfasis, simplemente nosotros somos la maravilla que jamás será descubierta, me remite mucho a la fotografía. En este momento soy una persona que te está expresando a través de una corriente artística como la pintura o la fotografía, incluso la música o la danza, una experiencia que es mía, pero la voy a generar para que también sea tuya. Entonces me parece conmovedora este fragmento que él escribió para nosotros. Y bueno, hablando de estos temas literarios o líricos, me encontré con un poema de una, se llama Safo. Es una escritora griega, una poeta, destacó mucho porque era mujer. Entonces, me parece muy interesante cuál es la manera en la que ella hace sus versos, hablando sobre la contemporaneidad y lo que es clásico. Voy a hacer una pequeña diferencia entre estos textos. Y bueno, Safo escribe: la luna luminosa huyó en las Pléyades, la noche silenciosa llega a la mitad. La hora pasó y en vela, sola en mi lecho, en tanto suelto la rienda al llanto sin esperar piedad. Es un texto muy bonito, muy, muy triste. Bueno, ella pues sí destaca porque es mujer y bueno, en el ámbito del arte, en lo clásico, pues sabemos que muy pocas mujeres eran las que tenían la posibilidad de generar estos nuevos conocimientos. Por eso es que destaca tanto. Y bueno, en esta ocasión les voy a hablar de la historia de las 6 ideas de Wisław Tatarkiewicz. Él es un filósofo polaco y bueno, sí hizo textos de filosofía y también hizo textos de historia, pero se enfocó en temas de arte, que es como lo interesante. Hablábamos sobre lo contemporáneo. Y bueno, totalmente Tatarkiewicz estaba fuera de su contemporaneidad, dentro de la contemporaneidad. Tatarkiewicz tenía una idea totalmente diferente a lo que era la idea clásica, cómo tenía que verse el arte. Tatarkiewicz decía, sí, en este momento lo bello o el arte tiene que tener esta estructura, tiene que ser bello, tiene que ser sublime, tiene que tener proporciones, tiene que tener estética. Sí, él decía, sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, él hace mención en que esas cualidades funcionan en su época, pero no van a funcionar una época después. Él decía que no hay un régimen que establezca qué es arte y qué no es arte, y a esto él lo llamaba el pluralismo estético. Él decía, en este momento, el arte funciona que exhibe cuál es la situación actual. Ahorita a nosotros nos funciona que la proporción en el cuerpo humano sea prudente, porque es la estética que yo estoy viendo. Sin embargo, en otro siglo, la estética y el arte van a ser completamente diferentes. Hay una frase que a mí me gusta mucho, me la repetían muchísimo en la escuela, y nos decían, ¿qué es arte? Estaba yo en primer semestre y nos decían, ¿qué es arte? Y bueno, había un montón de ideas, ¿no? Éramos como 25 personas, y todos decíamos, pues es que es la expresión que hace el hombre desde la antigüedad. Pues es que es la cosa bella que genera un artista. Y como cosa no me refiero a un objeto, sino a lo que hablábamos sobre la cosa de la coseidad, la contemplación de un objeto a través de los ojos del artista. Otros compañeros decían, es que pues el arte es todo lo que sea manual. Y otros decían, no, es que el arte pues son todas las bellas artes que engloba la música, la danza, el teatro, las visuales. Y había un mundo de ideas. Entonces fueron pasando los semestres y llegamos al último y nos dijeron, ¿qué es arte? Y ya cuando íbamos a terminar, pues ya nadie sabía qué era arte. Entonces, pues sí hay cosas que funcionan en determinado tiempo,
pero no siempre. Antes funcionaba el hecho de decir, es que el arte es lo que sea pintura o lo que sea escultura, pero tienes que ser siempre manual. Y en esa época funcionaba, con los griegos funcionaba. Y entonces en la actualidad decimos, bueno, ¿qué es arte? Y no sé, se me ocurre, llega Duchamp con el urinario, lo pone en el museo y dicen, pues esto es arte. Entonces, en realidad no hay una definición precisa de lo que es el arte, pero creo que la respuesta, o más bien la pregunta a esa pregunta, sería ¿cuándo es arte? ¿Cuándo es arte? Una obra que está en determinado espacio. Si un urinario pudieron llegar y ponerlo en un museo y decir que era arte, bueno, en esa época, a pesar de que era totalmente malo o era juzgado, bueno, hemos visto en otro programa cómo para romper con la estética con la que venía lo clásico, se generan estos nuevos productos, estas nuevas piezas, estas nuevas ideas. Y funciona, y funcionó, y seguirá funcionando siempre. Tatarkiewicz, bueno, decía que el arte era la actividad, consciente del ser humano. Y ya. Él no decía, pues es que arte es una pintura o una escultura, o no. Él decía, todo lo que el humano haga siendo consciente es arte. Ahorita, bueno, en la actualidad, esta idea de que tenía Tatarkiewicz, bueno, se ha complementado con otros teóricos. Sin embargo, bueno, él no juzgaba las disciplinas, él no excluía la poesía de las artes visuales o de la música. Él decía que todo lo que el hombre hiciera consciente iba a ser arte, definitivamente. Entonces, bueno, él toma 6 puntos importantes que son los que vamos a estar tratando. Primero es el arte, la belleza, la forma, la realidad, la mímesis y la experiencia estética. Entonces, bueno, dentro del arte, de lo que estamos comentando, estaban los griegos. Entonces, los griegos decían que el arte nada más era la poesía. ¿Por qué? Porque, bueno, decían que había que tener musas y esa era su inspiración y entonces por eso era arte. Y lo demás, bueno, eran artes liberales y no liberales, las que podían darte conocimientos como la geometría o ¿cómo se llama? La lógica, la retórica, incluso la arquitectura. Pero el esculpir una pieza, eso era para un artesano. En ese momento, bueno, el artista ni siquiera firmaba sus obras, porque no era arte, no era algo que tuviera que relucir, tenía que ser estético, pero pues no, el artista no estaba involucrado completamente en esa obra. En el romanticismo o en el renacimiento, o bueno, ya en estas épocas en las que ya empezaba a tener un canon pero definido de belleza, que era que fuera bello, que fuera sublime, que nos hiciera sentir algo, las mujeres que hablábamos, cómo eran sus proporciones, los escenarios o los ángeles, ¿no? que veíamos en algunas obras. Entonces empiezan a tener un canon de belleza en el que, a pesar, como hemos hablado, de que las figuras eran alargadas, bueno, ya a mí yo ya veía que era algo bello. Además me parece casi, no sé, maravilloso que los lienzos eran enormes. Imaginemos ver un lienzo de 3, 4 metros por otros 2, 3 de alto y estar inmersos en la obra, ¿no? Es este canon de belleza que vemos durante todo el Renacimiento
y que los colores, las texturas, cómo eran las pinceladas, pues a nosotros nos dice que es algo muy bello, que llega a ser a lo sublime, que yo imagino, si yo estoy ante una obra de ese tamaño, bueno, yo voy a tener una experiencia estética, pero inimaginable, me voy a sentir pequeña ante esa obra, ¿no? Porque definitivamente, bueno, los murales, que bueno, ya son sobre la pared, pues te generan esta incertidumbre, este sentimiento que, bueno, muchas veces no se puede externar. Y todo esto viene al tercer punto, que es la forma. ¿Cuáles son las formas? ¿Cómo son las líneas? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Cómo el artista primero hizo un boceto? Estaba viendo hace unos meses cómo hacen, bueno, están las pinturas y les ponen como un escáner. Entonces se ven todos los bocetos, todas las líneas, todas estas formas que los artistas hacían para poder pintar, o sea, sí, los bocetos, y son impresionantes, cómo de una línea empiezan a sacar otras formas, y a mí me parece muy interesante porque hablábamos de que a partir del romanticismo empieza a haber esta cosa teatral, esta cosa de que yo voy a poner mi modelo y yo te voy a dibujar y después te voy a pintar, pero tú siempre vas a permanecer ahí, ¿no? Esa es una actividad que hacíamos muy frecuente en la clase de dibujo. Entonces, a mí me gusta mucho cómo en estas clases, para hacer estos trazos y estas formas, teníamos que tomar un lápiz, estaba el modelo, y para poder empezar a medir, teníamos que estirar el brazo completamente recto. Cerrábamos un ojo y entonces veíamos hacia qué lado iba la cadera, hacia qué lado los hombros, y bueno, empezábamos a hacer totalmente un esqueleto como de bolitas y palitos. Y después, bueno, para hacer el rostro también, y todo se medía. Entonces, de esta técnica para hacer el dibujo, para generar las formas y verlas sobre un lienzo de Leonardo, por ejemplo, en la Mona Lisa o en la Cena, son trazos muy, muy livianos, son trazos muy ligeros. Hay muchas personas que cuando empezamos a dibujar, empezamos a hacer como rayitas, ¿no? Así. Y tenía un profesor que decía que esas eran líneas peludas, porque no hacías una línea recta, hacías muchas líneas intentando hacer una recta. Y entonces vemos en estos documentales los trazos que hacían y se ven maravillosos porque eran líneas totalmente rectas, curvas, nunca pensaban si tenían que ir generando poco a poco una línea o si podían generarla de un solo trazo. Entonces, es muy bonito desde el boceto. Muchas veces dicen, a veces importa más el boceto que en sí la pintura. ¿Y por qué dicen esto? Pues por lo que estamos tratando de definir y de ver y pues más que ver es cuando contemplas cómo se fue estructurando una obra, cómo fue concebida, con qué trazos. Imaginen que cuando estamos viendo estos simples trazos, estamos viendo lo que él estaba viendo, lo que el artista estaba interpretando. Entonces, bueno, después ya lo complementa con la pintura y se hace una cosa extraordinaria, ya con el color, ya con estos tonos color piel, con las expresiones faciales, ya empieza a tener una forma sólida. Pero a mí me parece que las primeras formas, que es el boceto, es como si estuviéramos viendo lo que el artista estaba viendo. Y bueno, para que ellos pudieran hacer estas obras y para que todos podamos hacer una obra, debe existir la creatividad. La creatividad la hemos hablado desde hace algunos programas y bueno, la semana pasada hablábamos de cómo incentivar al niño para que se acerque al arte.
Entonces yo decía, bueno, pues tienes que tener tú ese primer sentimiento de querer ir al museo, de querer ir a la galería, de ir a estos teatros o a espacios donde se generan estas disciplinas. Tienes que tener primero tú una rutina en la que tú estés involucrado en el arte, porque de este modo, bueno, el niño se va a involucrar contigo y se va a involucrar con estos espacios. Entonces, lo que hablábamos era que todo este círculo entre padre o familia y los niños pequeños empieza a haber creatividad. Estaba leyendo hace unos días de un físico, es muy conocido, y entonces él decía que cuando un niño ve un charco, lo primero que quiere hacer es lanzarse a ese charco. ¿Y qué es lo que hacemos muchos padres? No, espérate, no, porque te vas a mojar los zapatos, los vas a ensuciar. Entonces el niño es como, bueno, y se da la vuelta. Entonces este físico dice, no, es que no tenemos que hacer eso. Si el niño quiere brincar en el charco, deja que tenga creatividad para hacerlo. Él va a saber si brinca con los 2 pies o si brinca como si estuviera jugando avioncito o si se avienta de panza. Tú déjalo, porque entonces no vas a cortar y no vas a romper con esa creatividad que se está generando en él. No vas a romper ese interés. Entonces tenemos que dejar que nuestros hijos se involucren y no decir, bueno, no estoy nada en contra de estos aspectos de no te salgas de la rayita, pero si un niño quiere dibujar una carita verde, pues hay que dejarlo, porque completamente el niño está generando su creatividad y la está explorando y la está explotando también. Y bueno, vamos a unos cortes comerciales y en un momento continuamos con Historia de las 6 ideas. Las vistas al mar son caras, mirar las olas se paga. ¿Cómo se paga soñar y alzar la voz al llorar? Y las vistas al futuro salen más caras aún. También se paga cantar, mirar pa'lante se paga vivir y amar, como pagó Víctor Jara. Con sangre siempre se paga, con sangre se está pagando, y la lunita lunera hasta hoy está llorando. El día que pagó Lorca, fusilado sin condena. Pagan Pablo y Rosalía, Juan Antonia y Salvador, pagan Josefa y María con sangre de soñador, y pagan los indigentes quemados en las esquinas, y pagan los estudiantes, y pagan los policías. Pagamos todos y todas, los de abajo y los de arriba, pues
vez somos todos los mismos, tributo de los de encima. Y cada vez somos más los que sabemos mirar, los que queremos nadar, pensar, cantar y llorar, mirando gratis el mar, mirando gratis el mar. ¿Necesitas dinero extra para una urgencia, un viaje, remodelar tu casa o emprender un negocio? Si eres trabajador de gobierno, SEP, CECITE, IMSS, CENTE, ISSSTE o Pensión Ley, ya tienes un crédito preautorizado de hasta 350,000 pesos. Llámanos, Asesor Financiero Claudia. Trabajamos con las mejores financieras del país para ofrecerte el mejor crédito a los mejores plazos, para que logres alcanzar tus sueños y tus metas. No lo pienses más. Asesor Financiero Claudia es la solución. Marca ahora al 771-404-4417 o al 771-126-8520. Tu asesor financiero Claudia, cerca de ti. En Lengua Tóxica tenemos lo que tú necesitas: arte, cultura, deporte, diversión. Ven, acércate con nosotros. lenguatóxica.com y lenguatóxicaradio.com. Bienvenidos nuevamente. Y bueno, hablábamos sobre la creatividad en los niños. A mí me gusta que los niños, y bueno, lo digo porque sonará raro, pero a mí me gusta experimentar con el mío, ¿no? Entonces, cuando él me dice, quiero dibujar, yo le digo, bueno, ten, aquí están tus hojas, aquí están tus colores, haz lo que tú quieras. Cuando era más pequeño, cuando podía empezar a agarrar los lápices, yo le ponía las hojas y entonces él solo rayaba. Él hacía lo que quería. Incluso, muchas veces, para la próxima semana les voy a traer esa imagen que a mí me encanta, porque un día yo le dije, tengo que hacer un grabado, y le di un papel cascarón y le di un color y le dije, haz lo que quieras. Entonces, pues ya él empezó a dibujar y a hacer trazos libres. Un niño, es algo que se me acaba de ocurrir, un niño nunca va a hacer una línea de muchas líneas. Si tienen hijos o si conviven con niños pequeños, pónganlos a dibujar y pídanles que hagan un dibujo de lo que ellos quieran. No les digan, dibújame un árbol o a mí, no. Díganles, dibuja lo que quieras. Y entonces vean cómo todos estos trazos van a ser livianos, van a ser ligeros, van a tener el brazo súper... sí, ligero. Con ligero me refiero a que no van a poner la mano rígida, ¿no? Que al momento de dibujar van a estar así, sino que les apuesto que el niño va a hacer esto,
¿Por qué? Porque no tiene ese sentido de tiene que ser perfecto o tiene que ser lo que yo te diga. Entonces, continúo con la historia. Benjamín empezó a hacer trazos, así, pa. Y después ya, llegué a la universidad y entonces empecé a ponerle relieve a estos dibujos. Era para grabado. Entonces, él ponía, me puse a ponerle pegamento y entonces puse un polvo, no recuerdo cómo era, no me recuerdo el nombre, pero eran como piedritas y era muy, bueno, como arena, sí. Entonces ya, o sea, era como de 2 hojas carta, como 2 hojas carta el formato. Y entonces ya, lo entinté para imprimirlo, puse los papeles algodón que correspondían, hice las impresiones y cuando hice las impresiones el resultado fue, pues se me ocurre la palabra caótico, pero no en el mal aspecto, sino caótico en el que era muy genuino, no, ni siquiera era romántico, era muy, muy fuerte. Entonces, cuando vi las obras parecían como cuando vemos en el microscopio así partículas de lo que sea y eran bolitas y eran líneas como sí, definitivamente era como estar ahí viendo bacterias. Entonces me pareció muy muy interesante y para mí fue eso. Pero cuando llegué y le dije a Benjamín, le dije, mira, aquí están las impresiones de tu dibujo. Se quedó así como de, mami, ¿qué es esto? Y yo, pues no sé, tú dime qué es esto. Y ya, entonces él empezó a dar una interpretación totalmente diferente. Entonces, pues me doy cuenta de que estaba haciendo algo genuino. Además que a mí me estaba costando muchísimo trabajo con esa técnica. Entonces, cuando alguien veía lo que yo había hecho y la que había hecho Benjamín, pues aparentemente yo había hecho todas, porque yo llevé mi placa, yo hice mis impresiones y me decían, es que esto no lo hiciste tú. O sea, definitivamente yo veo en tus trazos otra cosa. O sea, esto se ve súper libre. Es más, me decían, tal vez, y ni siquiera lo hiciste, no sé, esta semana. Tal vez lo hiciste hace 2 meses. Y yo decía que no, que sí eran mías, pero bueno, después tuve que decir la verdad. Y dije, sí, utilicé a Benjamín para sacar estos nuevos trazos, para experimentar a ver qué es lo que él percibía, ¿no? Entonces, los invito a que hagan esa actividad y si quieren nos los pueden mandar y podemos revisarlos la próxima semana, los dibujos de esos pequeños con los que ustedes conviven. Es una manera de generar la creatividad, pero extraordinaria. Y bueno, pues ya, Benjamín en ese momento no iba a la escuela. Y entonces entra a la escuela y empieza a ver como un choque, porque una persona en la familia había estudiado educación y entonces de pronto yo había estudiado artes y había un choque completamente, pero ahí sí caótico en mal plan, ¿no? Porque yo decía, si quieres ponerle la cara verde, pues pónsela verde. Tal vez tú lo percibes, tal vez en algún momento viste que, no sé, había en las pinturas cuando se estaba pudriendo la piel o que estaban enfermos y pues la pusiste verde, o tal vez viste en tus caricaturas que existen los extraterrestres y pues quisiste ponerla verde, no sé, ¿no? Tal vez me estoy yendo muy a los extremos, pero yo era así, o yo soy así, de tú haz lo que tú quieras hacer, pinta como tú quieras pintar. El cabello no hay cabellos rojos, no hay cabellos cafés y no hay cabellos negros. Mira mi cabello, es rojo, mira el cabello de X persona, es verde. Haz lo que tú quieras.
Y entonces esta otra persona decía, no, pero es que espérate, o sea, la piel tiene que ir de este color. Y entonces Benjamín empezó a no saber qué hacer, porque ya estaban poniendo un límite a esa creatividad. Y entonces, ¿de qué servía que tuvieran estas formas? ¿De qué servía que él estuviera generando este tipo de arte o su estética, que era la belleza? Que en ese momento, bueno, a él decía, es que a mí me gusta porque mi mamá tiene el cabello rojo y a mí me gusta el rojo. Entonces, él ponía siempre los cabellos rojos, porque decía esto de que su color favorito era el rojo y el cabello de su mamá era rojo, entonces el cabello tenía que ser rojo. Él solito se hizo un canon de belleza. O cuando él decía, a mí me gusta el azul y quiero utilizar siempre una playera azul que ya me traía hasta acá. Entonces, él siempre ponía las playeras azules y no era que estuviera repitiendo el mismo color siempre, es que a él le gustaba el azul. Su canon de belleza eran las playeras azules. Y las maestras decían, no, es que cada playera tiene que ir de un color diferente. Y era como, no, es que a él le gusta, ese es el canon que él se ha establecido, esa es la belleza que él ve en sus dibujos, es la creatividad con la que él dice que tal vez esta persona tiene una playera azul porque a él le cae bien, y si alguien trae una playera naranja no le cae bien. No sé, ¿no? Estoy haciendo un mundo de ideas en cuanto a una acción. Pero bueno, volvemos. Siempre el espectador va a dar una opinión de lo que le remite, ¿no? Entonces, la creatividad para Tatarkiewicz es muy interesante, es muy importante, yo creo que debería de estar hasta arriba, o bueno, un paso abajo del arte o en la misma línea, porque definitivamente yo no puedo hacer una obra pensando en que, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? Tengo un profesor que admiro muchísimo, se llama Ulises Figueroa, es un escultor, wow, ¿no? A mí sus obras me encantan. Entonces, siempre decía, sí, quiero hacer un corazón. Y él me decía, ¿cómo lo vas a hacer? Y yo decía, pues no sé, quiero hacer un corazón, pero pues no tengo idea. Y él fue de los primeros que me decía, tienes que romper con la estética de la forma, tienes que ir más allá. Sí, está bien. Entonces, él me decía, si quieres saber qué es lo que vas a hacer, entonces ponte a trabajar. Entonces, me la pasé como 2 semanas dibujando ideas, bocetos, qué es lo que quería. Y bueno, el resultado terminó siendo maravilloso. Fue la pieza de La última vez que te vi, que es el relicario de corazón. Entonces, la creatividad tiene que estar presente y siempre tenemos que estar haciendo algo. Si nos gusta dibujar, bueno, pues todo el tiempo tenemos que dibujar. He conocido a varias personas, muchos de ellos son mis amigos, y no están involucrados en las artes visuales. Entonces me dicen, es que yo quiero aprender a dibujar, enséñame. Y yo, sí te enseño, pero si quieres aprender a dibujar, ponte a dibujar. Genera esta creatividad, de, ¿qué? Pues es que, ¿qué dibujo? Ah, pues es que hay muchas cosas, hay unos lentes, tienes una puerta, yo te doy te enseño a cómo medir, que no es difícil, lo que les decía hace rato, pero tampoco voy a dibujar por ti. Actualmente, bueno, con la historia que estábamos tratando de Benjamín, a veces ya me dice, pues mejor tú dibújalo. No, pues si tú quieres dibujar este personaje, pues hazlo. Incluso le regalaron un muñeco y se lo pongo en una taza o enfrente de él con su libreta, sus colores. Y le empiezo a decir, ¿qué figura tiene la cara? Ah, pues es un círculo. Ah, pues pon un círculo. Los ojos, ¿cómo están estructurados? Ah, pues es que aquí hay un triángulo. Ah, pues entonces ponlo. Pero tú solito ve generando. Y me dice, no, es que a mí me dijeron en la escuela que se tenía que hacer así.
Y entonces otra vez, ¿no? Viene, a ver, sé creativo, ¿cómo lo solucionarías tú? Si no quieres utilizar figuras geométricas, que es lo que yo te estoy diciendo que puedes hacer, ¿cómo lo vas a solucionar? Y entonces ya se pone a pensar y bueno, empieza a hacer trazos, empieza a hacer dibujos, se desespera, toma otra hoja o le da la vuelta y finalmente, bueno, toma la opción que yo le di. Entonces, la creatividad tenemos que reforzarla mucho. Tal vez suene como muchas veces que trate esto de la creatividad, pero es que es con todo. Si nos gusta bailar, bueno, y pues ve cómo baila tu amigo, o cómo baila tu mamá, o ve videos, o inténtalo, hazlo, no nada más nos quedemos con el, ay, pues es que no puedo, ay, pues es que nunca lo desarrollé. No, tenemos que ser creativos y para todo. De pronto se me ocurren estas imágenes que salen mucho en Facebook de, ay, mientras yo estoy en el 2021, este compa ya está en el 2050, ¿no? Buscan cosas que la solución a problemas de una manera muy chistosa, pero pues que igual y les funciona, ¿no? Yo no sé. Y bueno, el último punto que, bueno, no, el penúltimo, perdón, punto que toma Tatarkiewicz es la mímesis. La mímesis es, Tatarkiewicz decía que, bueno, todo lo que hace el hombre, eso puede ser considerado, ¿no? Como arte. Y entonces hay una pequeña línea delgada entre el arte, la realidad y la naturaleza. La mímesis, perdón, es lo que yo estoy viendo, eso es lo que voy a poner. Para este momento, bueno, era el siglo XVIII, XVII, XVIII, todavía no entraba este sentimiento de vamos a hacer una ruptura general y caótica y contra el sistema, ¿no? Entonces, si yo veo un paisaje, bueno, voy a poner un paisaje, porque es lo que yo estoy viendo, es lo que yo estoy viviendo. Y tal vez esto era así un poco cuadrado, pero bueno, ninguna de las ideas anteriores es descabellada y ahorita al final vamos a ver por qué. Y bueno, decía, si tú ves el cielo despejado y a ti te gusta, pues pon el cielo despejado. Pero si a ti te gusta cómo se ve el cielo y de noche y lloviendo y con truenos, pues también puedes ponerlo. Entonces, está esta línea entre esto es lo que es real, esto es lo que yo estoy viendo y esto es lo que te voy a enseñar a ti para que veas lo que yo veo, ¿no? Quiero que veas con mis ojos lo que yo admiro y ya estará en ti si, bueno, le das una interpretación positiva o le das una interpretación negativa. En esto entra la experiencia estética. Y entonces esta experiencia estética, pues es lo que vamos a terminar generando, ¿no? Tatarkiewicz decía, una obra puede tener estas 6 ideas, pueden ser la base para que se genere un nuevo conocimiento, pero sí, siempre va a buscar lo mismo, generar una experiencia estética. Entonces, pues no estaba alejado de la realidad, a pesar de que, bueno, Tatarkiewicz es del siglo XVIII, pues no tiene mucha diferencia. El artista siempre va a buscar generar experiencias estéticas. Y había una pequeña frase que puse al final de cuando estaba leyendo estos textos y yo puse, entonces, pues no es descabellada la idea de que en primer semestre me preguntaran qué es arte y yo intentara clasificarlo y en octavo semestre dijera pues que no tenía idea. Entonces, nunca vamos a poder clasificar qué es el arte. En el clásico, pues el arte tenía que tener estética, ya vimos que a veces, en algún momento ni siquiera era considerado como arte, era como de, el artesano hizo
esa representación de lo que es un dios, ¿no? Entonces, pues solo iba y lo hacía y ya, no había mayor problema. Pero bueno, después ya entra esto de que, bueno, pero yo soy artista, yo quiero expresar lo que yo siento y entonces voy a empezar a firmar en mis obras. Y bueno, ahorita en la contemporaneidad, pues es mucho más, ¿no? Es como de, ay, sí, yo lo hice. Y hasta te sientes orgulloso porque se siente súper cool firmar una obra, ¿no? Que la terminas y ahí pones completamente tu sello, tu firma de que es tuyo. Y bueno, es algo interesante como Tatarkiewicz dice que en un momento el arte funciona de tal manera y en otro siglo no va a funcionar del mismo modo. Bueno, vienen los griegos, viene su estética, el Renacimiento y bueno, todos estos que ya conocemos, ¿no? Y todo era muy, muy estético, muy bello, muy tierno, muy como la danza clásica, ¿no? Estos movimientos, ¿no? Me remite mucho las artes visuales pasadas, con este, ¿cómo decirlo? Con estos movimientos de la danza clásica, que eran muy sutiles, eran muy delicados. A mí me encanta ver cómo las bailarinas y los bailarines se sostienen con la punta de los pies, ¿no? Yo digo, wow, o sea, ¿cómo pueden hacer eso? Sí, ya sé que con ejercicio y técnicas y conocimientos y agilidad y destrezas, pero casi flotan. Entonces, para mí es esa experiencia estética al ver que bailan de ese modo, sus movimientos, literal, pareciera que no tienen huesos cuando se mueven. A mí me genera todas estas emociones súper positivas, ¿no? Y es que se va a romper y es que es tan bello y llega a ser a lo sublime. Pero entonces, imaginen esto, hay una guerra, ¡pum!, la Primera Guerra Mundial. Y entonces, ¿dónde está la estética? ¿Cómo quieres que te hable de cosas bellas, de un paisaje? ¿O cómo voy a exaltar la figura de un hombre? ¿Cómo? No puedo, no tengo, ni siquiera debieron de haber tenido cabeza estos artistas posguerra, ¿no? Era algo horrible, digo, estoy viviendo la guerra y tú me estás pidiendo que plasme lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo, tú me pides que haga una mímesis con una estética de belleza en la que todo tiene que ser bonito y tengo que tener creatividad y no, o sea, imaginen qué sentía, ¿no? Si, por ejemplo, tengo una amiga que decía, es que siempre hacemos una obra cuando estamos tristes o cuando tenemos el corazón roto. No fui yo la que lo dijo. Y entonces, bueno, además de que la modernidad ya estaba empezando a avanzar, ya estaba empezando a ver estas rupturas, pues imaginen, yo creo que ni siquiera había materiales. Imaginen, hay una guerra y no voy a decir, bueno, pues medio se está pasando la guerra, voy a ir a comprar óleos. No, o sea, los artistas posguerra tenían que utilizar lo que fuera, lo que tuvieran en las manos, lo que no sé, un carbón o un grafito que tuvieran o qué sé yo, ¿no? También pues estos objetos que después ya fueron considerados como arte. Y entonces esta parte me remite mucho a Picasso cuando pinta Guernica. Guernica es una pintura que veo algunos días, voy pasando por la calle y entonces en una casa está el Guernica, está pintado, se ve súper extraño, ¿no? Porque de pronto yo digo, bueno, si supieran las personas que viven ahí que Guernica
bueno, sí, lo hizo Picasso, pero fue posguerra y en esa obra totalmente está hablando de la muerte, del desastre, de la tristeza. De verdad tendría yo una pintura que aparte es la fachada, ¿no? Entonces digo, yo no la tendría, pero bueno, la veo muy seguido y por eso completamente me remite en este momento a esta obra, en la que, bueno, Picasso hace una parte es gigante, no tengo las medidas ahorita, pero es gigante. Y en esta obra tiene, hay cadáveres, hay como dos cuerpos que están como que les cortaron el cuello y están, no sé, o sea, es una obra muy, muy fea, o sea, realmente hay cadáveres, hay víctimas, hay una mujer que pareciera que está cargando a su hijo muerto, entonces es totalmente, pues no es horrible la pintura, es horrible el contexto que estaba viviendo. Y sin embargo, bueno, a través del cubismo, pues vemos elementos característicos de este momento, de este contexto, de lo que él sentía, de lo que él estaba viviendo, de cómo lo estaba pasando en el espacio donde él estaba, ¿no? Incluso hay un toro y bueno, pues ya sabemos cuál es la actividad, ¿no? Que hacen en estas plazas. Y el toro está, en verdad el toro no está sufriendo, el toro ahí solo está ahí. Y bueno, ahí como estaba viendo que hay diferentes, bueno, pues les voy a llamar críticos porque dan su opinión sobre esta pieza, pero les dicen, bueno, pues, ¿cuál es la vida del toro? La vida del toro generalmente en España es, crece, lo hacen muy gordo y entonces lo mandan a estas plazas y pues su vida termina. Sin embargo, bueno, en la obra yo no veo que el toro esté sufriendo. Y entonces de pronto digo, me voy a poner en los pies en las patas o pezuñas o lo que sea del toro. Dije, bueno, realmente el toro ya sabe qué es lo que es estar en un contexto en el que todo es un caos, en el que todo es muerte, en el que todo es sangre. Entonces, pues solo está esperando. Entonces, aquí vemos cómo completamente cambia la estética de este contexto. Ya no te voy a poner las imágenes bellas o las mujeres con sus proporciones perfectas o un paisaje naturalista, que todo esté bello. Ya no voy a utilizar temas religiosos. Ahora te voy a hablar de lo que es mi realidad. Y en este momento Picasso estaba siendo un ser contemporáneo que conocía cuál era el contexto de su ciudad y entonces estaba diciendo, sí, yo sé que hay cosas buenas o no sé, pero yo veo este problema y entonces yo lo voy a poner y es más, lo voy a exhibir. Fue muy criticado en ese momento, pero bueno, vemos cómo Picasso no solucionó, pero cómo expresó esta idea, cómo estaba siendo contemporáneo y estaba diciendo, esta es la oscuridad de mi época. Y bueno, actualmente ya son otros cánones, ya lo que decía Tatarkiewicz, no hay un régimen para establecer qué es arte y qué no es arte. Entonces, bueno, a mí me conmueve mucho esta lectura porque me gusta cómo piensa Tatarkiewicz, a pesar de que, como hemos dicho, se viene complementando con otros filósofos, con otros críticos. Me parece que la idea de Tatarkiewicz no es descabellada
Y a pesar de que avanzó, de que evolucionó, pues él es para mí es uno de los filósofos más importantes. Nos habla de la estética, de las 6 ideas que puede tener. Ya después, bueno, hablaremos de procesos creativos, ¿no? Pero este es un proceso fundamental que todos deberíamos de tener para cada actividad que nosotros hagamos, ya sea para escribir o para la danza o para las artes visuales. Me parece que esta idea que nos plantea es extraordinaria. Y bueno, recuerden que hablamos sobre la creatividad. Intenten hacer ustedes un dibujo de un objeto que tengan enfrente y pongan a un niño a hacer lo que él quiera y vamos a comparar. Como les decía, si quieren mandarnos sus dibujos, bueno, pues ahí los vamos a estar viendo. Voy a traer los dibujos que estuve tratando con Benjamín, los que generé como impresiones, como grabado. Y bueno, vamos a seguir hablando en las próximas transmisiones sobre esta estética, y ya veremos cómo es la estética para otros filósofos. Y bueno, vamos a ir haciendo comparaciones para pues no llegar a una idea una idea de lo que es arte, pero vamos a ver cómo se complementan todas las ideas de estos grandes filósofos. Gracias por estar aquí con nosotros, gracias por sus comentarios, gracias por el apoyo que nos han dado. Y bueno, los invitamos nuevamente a que sigan nuestras redes, Lengua Tóxica Radio, en Facebook, en YouTube y en la página oficial www.lenguatoxicaradio.com. Nos vemos. En Lengua Tóxica tenemos lo que tú necesitas: arte, cultura, deporte, diversión. Ven, acércate con nosotros. lenguatoxica.com y lenguatoxicaradio.com. Quiero que me quieras descaradamente, con plenos poderes, de forma indecente, que cuando me busques tú me reconozcas siempre entre la gente. Quiero que me quieras, nada de aventuras, con desordenadas chispas de locura, huérfana de orquestas, velando mis siestas entre partituras. Quiero que me quieras sin piedad, sin aniversarios, sin edad, borrando a diario de mis diccionarios tanta soledad. Quiérenme ya puestos a pedir como una manera de vivir, como nunca quise ni voy a quererte yo jamás a ti. Quiero que me quieras a tiempo completo, a veces a gritos,
otras en secreto, teniéndote cerca, sobran los conjuros y los amuletos. Quiero que me quieras tras el escenario, a cara de perro, pobre o millonario, dándole la espalda a los chismorreos y a los comentarios. Quiero que me quieras sin control, dibujando lunas en mi sol, dándole a mis días plus en lencería, con las cartas marcadas de farol, de una forma salvaje, sin perdón, con arañazos en el corazón. Quiero que me quieras sin piedad, sin lunas de miel, sin castidad. Haz que se repita la primera cita, una eternidad. Tienme ya puestos a exigir, como si lo fuera a prohibir, como nunca quise, ni voy a quererte yo jamás a ti, como nunca quise, ni voy a quererte yo jamás a ti.